Muy buenas tardes, amigos de Estoy Aprendiendo, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ok, bienvenidos una vez más a este espacio de aprendizaje, de aprender. Hoy tenemos nuevamente invitada a Fabiola, ¿sí? Muchísimas gracias, Fabiola, por estar en este espacio, de verdad. La vez pasada quedamos muy motivados con el tema o con muchos de los temas que tú trataste y bueno, esta es una oportunidad para profundizar en uno de esos y bueno, te lo agradecemos. Gracias por tu espacio, por la oportunidad que nos das ahora de aprender. Y bueno, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Muchísimas gracias. Y bueno, Fabiola, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por invitarme otra vez. La verdad es que el tema de hoy es un tema que me apasiona tanto como la neuro y precisamente pues es como cambiarnos un poquito la dinámica que tenemos siempre de la sexualidad, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes de hablar de sexualidad precisamente es empezarnos a quitar un poquito esa cuestión de los tabús, de cómo lo voy a afrontar cuando un paciente me lo pregunta o cómo puedo enfocar mis tratamientos hacia la mejora de, pues en este caso del paciente, ¿no? O sea, creo que eso es como básico, pero tenemos que empezar por conceptos muy clave. O sea, yo creo que no, no sé cómo esté la dinámica para enseñanza de todo lo que es la parte de sexualidad, pero al menos acá, por ejemplo, cuando yo estudié hace un año, recuerdo que quien me dio la clase de sexualidad fue un psicólogo. Y no es que esté mal, ¿no? Porque pues también la carrera pues relativamente es nueva en México, pero sí era como, pues no había como mucho por dónde verle, ¿no? Eso era como bastante complicado, precisamente por esta cuestión de que la terapia ocupacional pues apenas estaba abriendo como estas nuevas brechas de trabajo, ¿no? O sea, únicamente se trataba con rehabilitación motriz y hasta ahí. Pero pues bueno, o sea, ya estaba en este sentido y todos tenemos que recordar que la terapia ocupacional pues nos habla de los dominios de la ocupación y dentro de esos dominios pues de las actividades de la vida diaria. Es cuando ves tus lado desde la vida diaria básicas, porque en sí instrumental básicas, dice que la sexualidad es un aspecto que tienes que trabajar, ¿no? Y entonces todos los terapeutas ocupacionales empezamos con vestido, desvestido, alimentación, que se sepa arreglar, que sepa movilidad, que sepa comer solo y hasta ahí. Y ya no brincamos al siguiente nivel. No, o sea, de ahí nos quedamos y nos pasamos a otra parte, eh, que es como en este sentido del, vamos, ya me voy a lo instrumental y la sexualidad la olvidamos. Entonces, como olvidamos la sexualidad, pues precisamente tenemos esta cuestión tan eh, difícil de afrontarla. Me comentan que como que se está cortando. A ver, déjenme ver si puedo como activar el internet del teléfono. Con la charla. Entonces les comentaba que, bueno, nos quedamos como vestido, desvestido y eso, y luego brincamos a lo instrumental, a que sepa hacer compras, a que sepa hacer como otro tipo de cuestiones que va como en la parte de otros, y seguimos dejando a la sexualidad de lado, ¿no? Entonces, tenemos ese problema muy fuerte de la sexualidad, precisamente porque el paciente tiene dudas, el paciente tiene la necesidad de también enfocar hacia ese aspecto su rehabilitación, pero nosotros a veces no preguntamos y si evaluamos como el trasfondo de esta situación, nos podemos dar cuenta que no estamos revisando
nuestra historia clínica completa, ¿no? O sea, estamos evaluando si el trastorno que tiene, sí que tiene un desequilibrio ocupacional, sí que tiene una brecha ocupacional, pero lo enfocamos a otros dominios y dentro de las actividades básicas de la vida diaria a veces nos queremos quedar con, pues ya comes solo, ya se viste solo, ya con eso, ¿no? O sea, ya es funcional. Pero, pues si nos regresamos a la base de la OMS nos dice que la sexualidad pues es un aspecto central de la vida del ser humano, ¿no? O sea, empezando por ahí. Y pues todos nosotros nacemos precisamente de esta concepción sexual, ¿no? Y pues la otra parte pues es como la cuestión de si la OMS nos dice que tiene que hablarse de roles, que tiene que hablarse del género, que tiene que hablarse de orientación sexual, que tiene que hablarse de erotismo, de placer, intimidad, reproducción, pues bueno, nos estamos quedando un poco cortos en ese aspecto de la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, esta parte de la sexualidad que se experimenta como tal a través de pensamientos, fantasías, a través de creencias, de deseos, cuestiones prácticas, relaciones entre personas, pues al final termina como un tanto olvidado a la hora de quererlo trabajar, ¿no? Y sobre todo, pues en el paciente neurológico, me acaba de tocar un caso y fue algo como difícil, la atendí hace 2 días y me platicaba ello, bueno, ella hacía referencia a que tenía miedo de que su pareja la dejara. Y el trastorno que ella tiene pues es una lesión medular de nivel C7, es una lesión pues altita. Y me decía, es que ¿quién va a querer a alguien que no se mueva? Y en ese momento fue como, ¡pum! ¿No? O sea, ella solita sacó el tema y fue como, a ver, espera, o sea, la sexualidad, y ya le empecé a explicar, ¿no? Pues abarca esto, es tu sistema de creencias, sí lleva una parte física, pero no es todo, y tenemos que adaptar a esta nueva condición, esta parte de la sexualidad, ¿no? Y entonces ella estaba creída que la sexualidad únicamente hablaba precisamente de esta parte física, de esta parte coital, y yo le comentaba que, bueno, no es así. Y así tenemos como toda una gama de cosas que se tienen que preparar para llevarla a ese estado coital precisamente que ella es lo que estaba buscando, pero que no puedo empezar desde el inicio con esta parte, ¿no? O sea, tengo que hacer un análisis y entonces esto ya lo había yo venido leyendo desde hace mucho tiempo, pero tú buscas escala de Bartel, tú buscas CATS y por ejemplo Bartel no te habla de sexualidad, ¿no? O sea, es como, sí de vestidos, sí de desvestidos, sí de comida, pero no tiene como esa parte de sexualidad. Y Cats es como una escala dicotómica donde sí lo hace o no lo hace y ya, ¿no? Y entonces nos quedamos con ese punto de, ok, sí lo hace, ¿y cómo lo hace? ¿No? O sea, o no lo hace y como, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo tiene? Entonces tendríamos que hablar desde la primera división de la sexualidad. Hay muchos autores que en la actualidad están manejando 3 divisiones, o sea que la sexualidad tiene esa parte cognitiva, la parte física y la parte emocional. O sea, son 3 aspectos que tenemos que trabajar dentro de la parte sexual, ¿no? Y como terapeutas ocupacionales estamos insertos en todas estas esferas. En la parte emocional es primero la cuestión de la autoestima y vamos a regresarnos a los elementos básicos de la autoestima. Si nosotros lo tomamos en cuenta desde el punto de vista neurológico, que es como súper importante analizarlo desde ahí, nosotros tenemos un sistema límbico. Nuestro sistema límbico es un sistema generador de emociones que trabaja con base a experiencias previas. Si tú tienes experiencias previas que han sido placenteras y has tenido como un desarrollo en la sexualidad adecuado antes de la patología, hablando de alguien que no tenía patología y adquirió, podemos seguir generando esa autoestima, ¿sale? En el caso de la habilitación de alguien que nació ya con una lesión, igual tenemos que trabajarlo a través del esquema corporal, a través de la imagen corporal, a través de la propiocepción, el reconocimiento de las partes de su cuerpo como tal, de las sensaciones que está percibiendo, de esa integración cognitiva y de lo que le está generando. No muchas personas se choquean cuando dicen, ay, es que por ejemplo, los heterosexuales, sin como hacer o alusiones como un ejemplo, de la parte heterosexual.
Es como, ay, es que me tocó, yo, por ejemplo, Fabiola, ¿no? Me tocó otra mujer y como no me fijé quién era, sentí bonito. Claro, tú estás respondiendo al estímulo, no estás respondiendo a la persona. ¿Por qué? Porque ese estímulo hace alusión a algo que ya estuvo en tu corteza, que ya estuvo en tu sistema límbico y lo estás recordando. Y no por eso quiere decir que sea algo malo. La percepción ya como tal de cómo es que se generó ese estímulo ya entra dentro del rubro de la parte cognitiva. Entonces, esa parte emocional empieza precisamente por ese reconocimiento de nosotros mismos y de la interrelación con el medio y de lo que me produce esa sensación de el amor, la amistad, los vínculos familiares y los neurotransmisores que se liberan dentro de cada una de esas relaciones, ¿no? O sea, por eso a veces emparejamos mejor con ciertas personas a nivel de amistad o incluso en la familia hay familiares con los que te llevas mejor, pues precisamente porque esos vínculos emocionales son mucho más poderosos por las experiencias previas que tú estás viviendo con esas personas o pueden tener como esa ruptura precisamente por lo mismo, ¿no? Y luego tenemos la parte cognitiva, esa parte sexual cognitiva, donde yo reconozco de manera pensante las relaciones que yo puedo tener. Eh, Me tocó trabajar en algún momento con mujeres en situación de violencia y el daño más fuerte o el engrama más fuerte que había que romper era precisamente esta cuestión cognitiva, porque ellas no entendían como tal por qué esa relación, o sea, porque si ellas daban en esa relación mucho, porque su pareja no daba igual y terminaban en ese círculo de violencia, y cuando se les preguntaba, cuando les preguntaba la parte del psicólogo, bueno, ¿por qué no lo dejabas? Su respuesta de todas era, es que no tengo forma de trabajar. Entonces, ese aspecto ocupacional del dominio del trabajo no estaba presente. Entonces, esa cuestión cognitiva les hacía pensar que el hecho de que ellas estuvieran en casa y no trabajaran pues no podían romper como ese vínculo afectivo. Entonces, ella era una idea preconcebida y alimentada por ese contexto. Entonces, aun cuando estamos hablando de que no había una patología, sí hay antecedentes de elementos de disrupción en ese vínculo cognitivo y emocional, lo que indica que le va a costar mucho más trabajo salir, ¿no? De esa zona de confort, del, bueno, pues sí que me pegue, pero me da de comer, ¿no? Que es el pensamiento que a través de la ocupación nosotros podemos empezar a disminuir, del enseñarle que puede trabajar, que puede generar medios propios para mantenerse, que puede generar medios para apoyar dentro de su casa, ¿no? Para sacar a sus hijos adelante y demás, cosa que a veces es como muy complicada o que en muchas ocasiones, por ejemplo, aquí al menos en México, es muy raro ver a un terapeuta ocupacional pues inserto en estas actividades, ¿no? De el manejo de violencia contra la mujer, o sea, como que estamos muy acostumbrados únicamente a trabajar con el paciente que tiene una discapacidad neurológica u ortopédica y nos quedamos hasta ahí, pues bueno, es un gran campo de acción porque precisamente se pueden generar readaptaciones sociales para que la persona, pues bueno, pueda eh, mejorar también este aspecto de la sexualidad. Y la sexualidad física, que generalmente es la que más le preocupa al paciente, ¿no? Es como la más común. Entonces, en este caso de la sexualidad física, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la sexualidad física como tal, pues nos abarca todos estos factores nos comenta Bárbara que en Argentina se trabaja con mujeres golpeadas. Oye, esto está súper bien. Ahora, la parte de trabajar precisamente con una mujer que es violentada y no solamente de la parte física, sino psicológica, patrimonial, eh, nos apoya precisamente a mejorar este aspecto del equilibrio ocupacional. Acá en México es relativamente nuevo,
digo relativamente porque, o sea, sí hay terapeutas que están interesados, sin embargo, también depende de las políticas públicas de cada país y de cada región, o sea, que reconozcan el trabajo del terapeuta, depende pues específicamente de nosotros y de la investigación que podamos hacer y de demostrar que el hecho de que tu paciente tenga una ocupación con significado, en este caso un trabajo, le favorece al eh, volver a recuperar esa libertad, ¿no? De toma de decisiones, de esa libertad económica, que creo que en la mayor parte de los casos, pues la libertad económica es como lo que más frena a la mujer. O sea, digo, estoy hablando de mi país, ¿no? El contexto, que ese también es otro punto importante. La sexualidad nos habla mucho de estos aspectos legales, nos habla de aspectos religiosos, aspectos contextuales, sociales, políticos, culturales. Todo tiene que ver para cuando nosotros tenemos que hablar de la parte de sexualidad. No todos los pacientes tienen el mismo manejo, ¿sale? O sea, no hay una receta de cocina para decir voy a trabajar el aspecto sexual. Es más, ni siquiera hay una valoración. Entonces, tristemente no lo hay, porque no podemos evaluarla de la misma manera. O sea, tendremos que hacer una cognitiva, una física y tendremos que hacer una emocional. Al final del día, tal vez la emocional es como la más fácil de adquirirse por la parte psicológica, pero para que nosotros podamos hacer una valoración, por ejemplo, de una mujer que ha sido golpeada en la parte física, yo tendría que ver sus respuestas propioceptivas a un estímulo. Tendría que ver eh, qué tal está en la parte postural para la respuesta coital, tal vez, o cómo se encuentra en ese sentido incluso la percepción de sus propias partes del cuerpo y de toda la parte erógena y cómo su sistema límbico lo está integrando para poder entender qué es lo que le gusta. Y en la parte cognitiva, por ejemplo, tendríamos que hablar desde, vamos, porque hay mujeres que únicamente tienen la posición de misionero si fuera en la parte coital, o la cuestión de, bueno, que no use falda o que sí use falda o que a mí en mi familia no me permiten usar este tipo de ropa o a mí sí. De todos esos aspectos los tendríamos nosotros que valorar cuando queremos trabajar con esta cuestión de la sexualidad. En el caso de una mujer golpeada, una mujer que ha sido violentada físicamente, yo creo que la primera respuesta que tenemos nosotros que aprender a modular es esa reacción de rechazo al toque, ¿no? O sea, esa respuesta de retracción, de me tocas, no, no me toques, espera, no, no, no quiero que te me acerques, es algo que nosotros podemos trabajar precisamente a través de los estímulos sensoriales con un enfoque, o sea, dándole un enfoque significativo. ¿Por qué? Porque pues al final del día podemos mejorar la postura, porque recordemos que toda actividad parte de una postura y regresa a una postura mal ejecutada va a darnos actividades mal ejecutadas y podemos mejorar su rendimiento dentro de las actividades de la vida diaria, no solamente en la parte sexual, si trabajamos de manera adecuada un estímulo sensitivo, lo integramos como debe de ser en esa persona en específico y después de eso le damos como la funcionalidad, ¿no? O sea, es como regresarnos a las bases neurológicas y entender que todos nosotros integramos los estímulos dependiendo de lo que estamos percibiendo. Es una mujer violentada, cuando le vas a acercar la mano para acariciarla, ella automáticamente tiene esa reacción de retirada precisamente porque lo único que estaba recibiendo eran golpes. Entonces hay que cambiar o hay que modificar ese esquema, ¿no? Hablando, por ejemplo, de cuestiones donde tal vez no hay una patología, pero una patología física, pero existe la cuestión del maltrato, ¿no? Porque ya hablar, por ejemplo, ya de una patología en específico, pues nos habla a conocer en qué aspectos va a estar alterada esa patología, ¿no? De todas las patologías nos van a dar como diferentes niveles de alteración y pues no es lo mismo tener una alteración a nivel nervioso
periférico, que a nivel de la médula espinal, que a nivel a lo mejor de los ganglios de la base o que a nivel cortical. Entonces, en ese aspecto físico, que a veces es la primera línea de defensa de nosotros como terapeutas, que es con lo primero con lo que tenemos acercamiento, pues tendríamos que reconocer qué relación tiene con el daño más la sexualidad. No sé, el hecho de que un paciente que tenga 25 años, que lo acaban de operar, a lo mejor de ahí una lesión medular, pues tú sabes que está en una etapa reproductiva, tú sabes que también está en una etapa productiva laboralmente hablando, tú sabes que el hacer preguntas de forma clínica te va a dar como, pues si es casado, si no es casado, si tiene pareja, si no tiene pareja, a qué se dedica, qué hace, y entonces empezamos a mejorar esta parte. Dice Bárbara que todavía se entrecorta mucho. Ya le había cambiado como a la parte del internet. Déjame ver si le puedo mover otra vez para mejorarle ahí. A ver ahí qué tal. Ya más o menos, ya se escucha un poco mejor. Digo, también creo que el clima no nos ayuda demasiado. Galia dice que no se le entrecorta tanto, se escucha. Es que sí, también creo que depende un poquito ahorita del clima. Perfecto. Bueno, entonces, igual, si hay algo que no quede como así, que no lo haya yo explicado claro y no me lo hayan alcanzado a entender, sin bronca, lo repito. Entonces, es de la vida básica de diaria, ¿no? Eh, en esta parte la parte cognitiva, la parte emocional y la parte física, pues hay que favorecer a través de la ocupación cómo llevarlo a cabo, ¿no? A veces nos centramos solo, bueno, en que aprenda a comer. Sí, pero si ese movimiento lo puedo utilizar también para favorecer otro tipo de sensaciones, pues creo que nos puede ayudar bastante a trabajar con la persona que tiene un problema a nivel de la sexualidad. Y bien, la pregunta obligada, ¿cómo le pregunto al paciente si tiene un problema sexual? Bueno, o sea, creo que aquí es importante primero hacer de notar que cuando tú le vas a hacer una historia clínica, vas a hablar de todos esos aspectos. Todos nosotros somos profesionales de la salud, entonces tú lo puedes abarcar en la medida de lo posible de decirle, bueno, ¿sabes qué? Mira, todo lo que es terapia ocupacional abarca esto. Te voy a hacer preguntas de todo este tipo de cuestiones y tomarlo precisamente como algo totalmente natural, ¿no? O sea, preguntar sobre sexualidad no es únicamente preguntar sobre el coito. O sea, preguntar sobre sexualidad es hablar de, bueno, ¿cuántas relaciones afectivas tienes? ¿Tus amigos, tu familia, tu pareja? ¿Cómo te llevas con ellos? O sea, todo eso tiene que ver con la sexualidad. La cuestión de los roles, o sea, ¿cómo desempeñas tu rol? ¿Qué rol cumples dentro de ese contexto en el que estás? ¿Y qué alteraciones crees que puedas tener dentro de ese contexto? ¿No? O sea, incluso, por ejemplo, el hecho de la educación de los hijos, cuando tenemos como hijos, padres, abuelos, tíos, primos, sobrinos, todo eso también tiene que ver con esta parte de la sexualidad, porque es cómo te desenvuelves con diferentes aspectos sexuales, ¿sale? Esa cuestión cognitiva y emocional. La cuestión de colocación de límites dentro de la familia, del implementar límites, pues también implica hablar de esta parte de sexualidad, ¿no? O sea, les hablaba yo que no solamente es la parte física, sino también esta parte cognitiva y que es importante saber manejar límites, que es importante darle a conocer también a las personas, pues bueno, el cómo te sientes, las actividades de la vida diaria, cómo las interpretas, las actividades instrumentales, cómo se dividen en casa, que a veces es como bien complicado, ¿no? Todavía está mucho esa parte de él que no cocine porque él es hombre y tú porque eres mujer, lo tienes que hacer.
bueno, genéticamente hablando, no tengo un gen que diga que yo como mujer tengo que cocinar. Eso es una cuestión cultural. Entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en todo este cambio de, bueno, que el varón también apoye, no es, estamos tratando de hacer ese cambio de no es apoyo, es hacerte un adulto funcional y también tiene que ver con la sexualidad. Entonces, desde cuestiones tan básicas como lo que es un uso de toalla sanitaria hasta cuestiones tan complejas como lo que es la cuestión de identidad, de roles de género, todo eso nosotros como terapeutas ocupacionales tendríamos que estar validando cómo lo vamos a trabajar con el paciente. Y se nos olvida. Se nos olvida en teoría. A veces nos da miedo. A veces nos da miedo preguntar o a veces nos da miedo hacer ese acercamiento con el paciente porque creemos, porque también es una creencia muy válida, que vamos a proyectar nuestra sexualidad en la persona. Y pues realmente no es así. Cada uno de nosotros vive y expresa su sexualidad en la medida que cree que es correcto y que tiene que buscar precisamente esos equilibrios dentro de cada uno de los aspectos para mejorar estos vínculos. Y estos vínculos, hay que recordar que todos los vínculos afectivos y sociales son la base funcional de nuestros gobiernos, de nuestra sociedad, de cada una de las colonias donde vivimos, cada uno de los estados, y precisamente esto pues nos puede apoyar a mejorar el ambiente del paciente, ¿no? O sea, creo que es como dentro de las bases principales para manejarlo dentro de terapia ocupacional. Ahora bien, o sea, ya dependerá del tipo de paciente, del tipo de persona con la que estés trabajando, el cómo lo vas a enfocar y el que estimule, en qué estímulos te vas a basar para empezar a trabajar con él. ¿Por qué? Porque pues evidentemente, por ejemplo, una persona que ha sufrido quemaduras en su cuerpo, pues tienes que trabajar con la parte de otra vez el reconocimiento del esquema corporal, de la imagen corporal, de la cuestión sensorial, de la respuesta motora, en este aspecto, ¿no? Es el hecho de que te puedas integrar en ese sentido. A ver, tengo por ahí un mensajín, déjenme, lo veo. La sexualidad es mirada desde estas tres esferas, teniendo en cuenta que es un área de ocupación, abarca todo en la valoración que realiza desde cómo era antes y después se integra a su entorno familiar, pues desde terapia ocupacional se puede realizar integración de sus emociones, así es, en cuanto a una actividad y trabajarle desde quien lo recuperar como su rol. Así es, Angie. Esta es una cuestión como muy importante, precisamente porque el hecho de que yo tenga una lesión va a alterar mi percepción del mundo y va a alterar los roles, no solo los míos, sino de los que están alrededor, porque van a cambiar rutinas, van a cambiar, atiende que el paciente en muchas ocasiones se siente disminuido, y disminuido no en el sentido de la funcionalidad, sino disminuido desde la parte de la autoestima. Entonces, es importante que nosotros logremos a través de nuestras valoraciones sensoriales, motoras, ambientales, de motivación, podamos darle como ese enfoque a lo que quiere lograr el paciente. Muchos pacientes están preocupados por la sexualidad, pero no te lo van a decir. Entonces nosotros sí podemos darle esas herramientas, decirle cómo ocuparlas, para que en lo posible esa persona pues vuelva a tener esa sensación de dominio de su propio cuerpo, de dominio de su propia sexualidad. Yo creo que una de las cuestiones más importantes es que ya cuando una persona siente que esto se está saliendo de control, esa falta de control es lo que le genera miedo. Entonces, en este caso, pues el hecho de no tener como ese control, creo que es de lo que más afecta a la persona. Y sí, o sea, se puede generar dieta sensorial, puedes trabajar precisamente con toda esta parte de integración sensorial, pero lo primero que tienes que conocer es qué es lo que está pasando con ese paciente. O sea, desde la parte anatómica,
Ya vámonos a una cuestión de, primero, cómo está todo el cuerpo, eh, cómo está la parte del tacto, ¿no? Cómo está esta cuestión de la parte postural. Vámonos a centrarnos a lo mejor ahorita sí un poquito más en la parte física coital. Vámonos a ver cómo está esa pelvis, vamos a ver qué tan íntegro está el tejido. Y como siempre lo he dicho, el chiste no es que tú como ocupacional veas exactamente qué es lo que está pasando desde la parte a lo mejor mecánica, para no entrar como en conflicto fisios-teos, pero sí te tienes que fijar que, o sea, por qué no está teniendo esa reacción adecuada a un estímulo para tener adecuadamente una respuesta sexual, una respuesta coital. ¿Por qué no está teniendo una adecuada lubricación si tiene una patología en específico? Por ejemplo, en el caso de las hemiplegias, que pues vamos a tener un problema también de tipo neurovegetativo y que también nosotros podemos manejar y podemos apoyar en ese sentido. Yo creo que empezamos otra vez a irnos a la base, ¿no? De neurológicamente hablando, cómo está, neurofisiológicamente hablando, biomecánicamente hablando, por qué esa actividad no le está redituando lo que debería de redituar, ¿no? Que creo que es como esos pequeños detalles que a veces como Teo no tomamos en cuenta y que tampoco todavía la literatura nos ha dicho en específico cómo trabajarlo. Si tú buscas las investigaciones que hay en sexualidad, te hablan solamente de la sexualidad cognitiva, de la sexualidad emocional, pero ¿cuántos de nosotros realmente hemos aplicado la adaptación de un dildo, de un vibrador, de cuestiones de un columpio? ¿Cuántos hemos adaptado una silla de ruedas para este aspecto en específico? Es algo que es muy complicado a la hora de a veces nosotros tener ese cambio en esa percepción. No es como decir, ay, ¿cómo voy a utilizar esto? Bueno, no lo vamos a ver desde el punto de vista recreativo para nosotros, sino verlo desde el punto de vista recreativo para el paciente. Recuerden que la sexualidad tiene dos fines, el fin de procrear y el fin de recrear, que es biológicamente hablando, cómo está generada la sexualidad, al menos en la parte coital. Porque pues la parte reproductiva, ustedes saben que pues, nuestra especie sigue presente precisamente porque tenemos una cuestión sexual que después se convierte en una cuestión coital y que por eso genera pues vida. Y en el caso de la parte más como de tipo del juego, pues bueno, la OMS lo hace mención de eso, o sea, si es la parte del placer, si es la parte erótica, el uso de las zonas erógenas, que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando y que en muchas ocasiones olvidamos que el paciente va a tener alguna alteración en ese sentido. Nos quedamos únicamente con que no puede comer solo o no se puede vestir solo. Bueno, o sea, si no me puedo vestir solo y no me puedo desvestir solo, por ende tampoco voy a poder lograr eso con mi pareja. ¿Cómo lo voy a adaptar? ¿Cómo lo voy a mejorar para que la persona, pues bueno, pueda tener este acercamiento? ¿Cómo voy a hacer que otra vez vayan al súper juntos? ¿O cómo voy a hacer que se pueda ir a tomar el café con los amigos o con las amigas? ¿O que se pueda ir de antro? ¿O que pueda tener como pues todas esas cuestiones que son del tipo sexual, social? Para que después lo lleve a una parte sexual, física, al hecho de que se pueda tomar de la mano con alguien, que le pueda acariciar la cara a alguien, que le pueda tomar el cabello, que le pueda agarrar sus mejillas, o sea, cómo hacerlo a través precisamente pues de esta significancia, ¿no? Del significado de la ocupación. Y pues esto precisamente es como tratar de cambiarnos un poquito el enfoque a lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados también a únicamente la parte de la pelvis para control de esfínteres. Y bueno, si trabajas un control de esfínteres, pues también puedes aprovechar para que puedas trabajar estos aspectos de tipo sensorial, de tipo motor, en esa zona, dándoles una finalidad. Y la finalidad, pues, es precisamente que tenga tanto una vida placentera como una vida placentera, ¿no? Una vida donde
esta parte del contacto con el otro desde las manos hasta, bueno, culminar el acto coital, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que estar buscando ya con el paciente que llega a nosotros, independientemente de la edad. La sexualidad está presente desde que nacemos hasta que nos morimos, solo que el enfoque es diferente. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestras etapas y nuestros estadios, somos diferentes y no es lo mismo trabajar la sexualidad en un bebé que trabajar la sexualidad en un adolescente, que trabajar la sexualidad en un adulto o en un adulto mayor. Por eso también hay que conocer de manera adecuada pues todas esas etapas del desarrollo, pero quitarnos solamente el punto de, ay, bueno, en el desarrollo únicamente los reflejos y que sepa pilar cubitos, o sea, no, va mucho más allá. Es ese apego, es ese manejo de las actividades que hace Colmamá, esa cuestión de los roles que desempeña dentro de su mismo juego, esas reglas que va adquiriendo también dentro del juego que le permiten tener esa parte del manejo con sus pares y pues ir encaminando hacia una adultez, bueno, una adolescencia, después una adultez, pues saludable, donde pueda tener una representación adecuada dentro de cada uno de sus contextos. No sé si tengan como alguna pregunta en específico para que vayamos revisando, si alguien quisiera compartirnos algo en este sentido. ¿Cómo se trabajaría el control de esfínteres? ¿En qué tipo de paciente? Aquí sí es como algo bien importante. ¿En qué tipo de paciente? Puede ser alguien que ya tiene algo, alguien que no tiene nada, o para hacerlo como más específico, porque en todos de alguna manera vamos a trabajar de manera diferente, porque hay que entender que no es lo mismo el daño en el nervio, que en la médula, que en la vía, que en el integrador o en la respuesta. Entonces sí hay que tener como muy en claro en dónde está, o sea, de qué zona estoy hablando que tenga el daño. En el niño, por ejemplo, que no tiene ningún problema, aquí hay que observar un punto de vista bien importante. En el niño, por ejemplo, si el niño ya logra saltar, por ejemplo, el niño ya tiene adecuadamente inervada la zona del control de esfínteres. Eso es como vital, ¿sale? Entonces hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el niño en específico, si tienes un niño de 1 año y medio que tú ya le quieres enseñar y que ya estás así como súper frustrado porque tenga un control de esfínteres, no lo va a lograr si todavía no salta con sus 2 pies. ¿Por qué? Porque la inervación precisamente de los tibiales y de los peroneos, además de la zona de los gastrocnemios, está inervada por segmentos sacrales, y los segmentos sacrales son los que están inervando a, bueno, de ahí salen las raíces para el pudendo, para el elevador del ano, para el constrictor del ano. Entonces, cuando tú pones a trabajar a tu niño en ciclos de psicomotricidad y mejoras esta parte del salto, también estás teniendo una intervención de manera directa con esa zona del ano. Entonces, cuando tu niño ya logra saltar, estás hablando de que ya esa percepción de esa zona del cuerpo ha mejorado por dermatoma, y esa respuesta motora, precisamente hablando del miotoma, ha mejorado, y eso favorece en gran manera pues esta parte del control de esfínteres. Entonces, si tienes un niño de 1 año, 2 meses, año, 3 meses, que apenas está estabilizando de manera adecuada la marcha, y que a veces en muchas escuelas dicen, no, ya lo vamos a sentar, no es lo correcto neurológicamente hablando. Le puedes empezar a enseñar previos, sí, pero sentarlo para que ya de manera consciente haga esa, inicie esa parte del control de esfínteres, es muy poco probable que lo logre. ¿Por qué? Porque todavía esa inervación y todavía esa zona y esa propiocepción y ese control, tanto de la vejiga como de la musculatura perianal, no está completa. Entonces hay que buscar, o sea, por eso les decía, hay que regresarnos desde la base neurológica, ¿no? Por eso precisamente el paciente a lo mejor con parálisis cerebral no te logra el control de esfínteres de manera adecuada, pues porque no tiene esa sensibilidad en esa zona, y por ende, si no está recibiendo adecuadamente esa señal, la salida no se puede controlar de manera adecuada, ese control
no se puede generar, a la parte de, bueno, que pueda pujar por sí mismo o que tenga la habilidad para que dentro de estar pujando, que no tenga una respuesta de reflejos exacerbada, ¿sale? Por eso es importante tomarlo en cuenta desde ese punto de vista. A ver, me voy a las preguntas, esperemos que no se congele la imagen demasiado. Eh, ¿Cómo conseguí o tomé mi capacitación en la parte de la sexualidad? Y me regreso porque si se frena la imagen, entonces, como tal, al menos en mi país, no hay una especialidad, no hay especialidades para terapia ocupacional como tal en este aspecto ni en muchos otros. Pero la parte de la sexualidad yo la manejo desde el punto de vista neurológico, que al final del día nosotros somos un cascarón manejado por algo que está acá arriba. Entonces, esto me permite recibir señales que van hasta acá, que se tienen que integrar y que tienen que salir. ¿Qué me ha ayudado a esta parte de la sexualidad? Leer mucho neurología, irme a todos los modelos de terapia ocupacional y a todos los marcos de referencia que podemos encontrar dentro de la WFOT, o sea, todo lo que maneja, todo lo que engloba, y entender que cada patología se desarrolla de manera diferente. Entonces, hay aspectos que yo no voy a manejar en específico, como esta cuestión emocional en el sentido estricto de la parte psicológica, porque para eso está el licenciado en psicología que lo va a llevar a cabo. Pero yo voy a mejorar esas actividades en la medida que el paciente pues tenga un mejor control dentro de la actividad de la vida diaria. Desgraciadamente ahorita pues todavía estamos checando o luchando por generar estas especialidades a nivel de terapia ocupacional, precisamente porque nuestra carrera, al menos acá en México, como les decía, pues relativamente es nueva y estamos todavía buscando ese posicionamiento. Me ha servido, por ejemplo, y eso a veces es como muy controversial. Yo he tomado como varios cursos o certificaciones en el sentido de terapia manual en la maternidad, hipopresivos, fisioterapia del piso pélvico, no para aplicarla, o sea, no aplicar fisioterapia, o sea, yo no meto electrodos en la vagina de nadie, para nada, pero el reconocer cómo se está trabajando en ese sentido a mí me permite, por ejemplo, aplicar hipopresivos en pacientes que tienen problemas lumbares. Entonces, cuando están en la parte coital, les enseñas un poquito de contracción del transverso del abdomen para mejorar la postura y lo hace súper satisfactorio. Y entonces estoy ocupando una base biomecánica y de respiración para que esa persona no tenga molestias cuando está teniendo un coito y me favorece demasiado, hace más placentero, favoreces también al proceso de recuperación de esa lesión, que en este caso pues hablamos de una lumbalgia, y cumples con tu objetivo como terapeuta ocupacional. Por ejemplo, en el caso de terapia manual en la maternidad, cuando yo tomé terapia manual en la maternidad, yo lo tomé precisamente porque yo veo muchos problemas cuando la mujer se encuentra embarazada en las actividades de la vida diaria, en la cuestión del control de esfínteres, en la cuestión de la postura, del dolor, y dejan de hacer sus actividades. Por eso dicen, ay, bueno, ya se alivió, bueno, no estaba enferma, pero la condición cambia. Y entonces el observar cómo se lleva a cabo ese movimiento en específico en una terapia, entonces yo puedo adaptarlo a la parte del coito o para que pueda guardar su ropa de manera adecuada y que se agache de manera adecuada sin que el bebé se desplace de más, ¿no? Porque si tienes un desplazamiento de la pelvis, pues automáticamente tu útero tiende a hacer un cambio. Entonces, pues yo lo he ido aprendiendo a través de precisamente estar como en contacto con otras áreas, pero enfocarlo hacia lo que es terapia ocupacional. Y luego, esperen porque ya los perdí, ya no sé dónde están. Ok, entonces, en las técnicas, entre las técnicas que recomiendas para el ámbito sexual, bueno, creo que en específico para el ámbito coital, sí, la parte
El sexo tántrico como tal se parece mucho a una técnica que se llama Feldenkrais. Bueno, no es como la misma base, es como la autopercepción y el autoconocimiento. Déjenme regreso a la imagen para que me vean, porque si no, creo que luego no me ven. Entonces, yo me voy como a esta cuestión de la parte de que tú reconozcas qué es lo que estás percibiendo. Recuerden que nosotros respondemos en la medida de lo que sentimos. Entonces, esta cuestión del sexo tántrico nos habla precisamente de respiración, de posturas, de conexión y habla de un aspecto sexual cognitivo. Recordemos que desde la parte biológica, nosotros estamos considerados como seres pensantes, menos en el momento coital. Eso es natural. Entonces, si nosotros metemos esta parte cognitiva en la cuestión de, a ver, vamos a ver qué, ¿ok? ¿Qué estoy percibiendo? ¿En qué zonas me estoy concentrando? Estoy utilizando precisamente para lograr equilibrios mecánicos y lograr equilibrios mecánicos con la pareja es bastante funcional. Ahora, no en todos nos va a funcionar. Yo siempre he dicho, no todo sirve para todos, porque hay personas a las que esta parte de esa conexión como emocional no les satisface tanto. Entonces, podemos probar si al paciente y a su pareja, porque pues estas sesiones son generalmente con la pareja, que sería lo ideal para que tú puedas generar ese match entre lo que le estás diciendo al paciente y lo que necesitas que haga su pareja, que ellos entre los dos estén de acuerdo. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú empiezas a practicar sexo tántrico, las primeras ocasiones suele ser un poco desastroso porque apenas están aprendiendo y a veces algunos tiran la toalla y dicen, no, no me gusta. Pero cuando la persona se compromete, o sea, ambos, la pareja y en este caso es bastante funcional trabajarlo. Luego, ok, la parte de salud mental. Después de un abuso, hay que recordar que somos sensoriales, integrativos y motores. Si yo tengo un estímulo que me ha generado un trauma, voy a tener una salida exacerbada de movimiento. Entonces, el hecho de que yo tenga esta cuestión del estímulo presente, tengo que aprender a modularlo. Y es ahí donde les comentaba esta parte de las dietas sensoriales. O sea, ustedes saben que pues una dieta sensorial se basa precisamente en qué estímulo le voy a meter, en qué momento y para qué. En el caso de la sexualidad es algo similar. Cuando tenemos un abuso, primero tendríamos que reconocer cuál es el estímulo que le está haciendo que tenga una respuesta exacerbada. Y generalmente suelen ser estímulos asociados con esta esfera del abuso. O sea, puede ser el tacto en cuestión de unas manos más grandes o unas manos rugosas, o puede ser también la cuestión del aroma, puede ser la cuestión del sonido, una canción, música, pero no en todos va a ser igual, o sea, no en todos va a ser ni la misma canción, ni el mismo tacto, ni la misma música, ni la misma ni el mismo aroma, porque depende del elemento del agresor. Entonces, hay que trabajar a través de estas dietas, precisamente el cómo voy a meter el estímulo, cómo lo voy a dosificar en específico, y sobre esa dosificación ver que lo integre como yo quiero que lo integre, un estímulo que no le está generando un daño, pero no puedo meter el estímulo de golpe porque automáticamente voy a tener una reacción hacia ese estímulo y entonces mi efecto puede ser un tanto contraproducente en ese sentido de la terapia. En la parte de lesión medular hay que revisar en específico
muchas ocasiones completa y cuando sobre todo vamos a estar trabajando con condicionamiento intestinal. Recuerden que hasta el momento, o al menos que yo he platicado con neurocirujanos con los que trabajo, que todavía no tenemos esa receta mágica de cirugía para trasplantar una médula espinal y que otra vez vuelva a tener sensibilidad. Pero cuando tenemos lesiones incompletas, sí podemos irnos a revisar, bueno, qué tanto en la parte de motricidad está teniendo, qué tanta respuesta eh, a niveles de estilo, si percibe que ya le anda del baño, qué tanto control puede tener o qué tanto tiempo me voy a tardar entre que él me avisa y que tenga ya la micción o que tenga la defecación, porque hay pacientes que, pues bueno, sí lo perciben, pero no son capaces de controlar todavía ese esfínter. Entonces, esa percepción siempre da, pues bueno, a que el propio paciente se pueda hacer un sondeo o para que el propio paciente, pues bueno, a través de la medida de lo posible, si tenemos conservada fuerza de los brazos, pues pueda a través de una polea levantarse un poco para colocarse un cómodo, porque aun cuando no haya la respuesta motora, si tengo esa respuesta esa entrada de sensibilidad, puedo ayudar a adaptar este tipo de situaciones en cuanto al control, pero sí es muy variable porque depende de la sensibilidad, depende de la motricidad y del nivel que esté presentando tu paciente. Cuando son niveles muy altos, lo que solemos hacer pues es el manejo intestinal y cuando son completos, el manejo intestinal con la parte del masaje, apelar un poquito a la parte neurovegetativa, pero esto es en apoyo a lo que hace el cuidador primario, más que el hecho de que vaya a recuperar esa sensibilidad propia del control de acá arriba. Recuerden que el sistema vegetativo pues va a seguir ahí reaccionando con algunas deficiencias, pero que va a estar trabajando. Entonces, pues por eso va a tener las salidas de orina, porque lo que no tengo es esa respuesta motora de contracción, pero pues la vejiga sigue trabajando y hay cuestiones que pues podemos manejar y sin problema. Y luego me preguntaban, ¿cómo recomiendas la intervención en pacientes con psicosis donde la idea central es la genitalidad? Ok. Igual, no igual, vamos, igual en el sentido neurológico. Primero, hay que, aquí sí, en todo lo que es la parte de cuestiones de trastornos que tienen que ver con la parte de la mentalidad, con la parte de la psique, hay que enfocarnos primero en saber qué es lo que está pasando con el paciente. Si hay algún detonante para esa respuesta. Si de ese detonante estamos teniendo también algunas reacciones como asociadas, porque entonces hay que empezar por manejar los estímulos y tenemos que orientarlo hacia que ese estímulo le está generando una reacción adecuada en su cuerpo y que esa reacción puede ser modulada por ese estímulo. Estímulo diferente a una caricia que que una presión. Entonces, hay que empezar por trabajar con esa dosificación de la parte de la entrada del estímulo para que tanto su sistema límbico como su corteza frontal asocien esa entrada con una reacción a nivel de tipo cortical, con esa interacción adecuada. A veces se nos olvida, y por ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de esta parte genital, que también esa zona tiene una gran cantidad de inervación, una gran cantidad de receptores y que también está sometida a diferentes aspectos, como lo es el hecho de el roce de la ropa, o por ejemplo con nosotras las mujeres que si te pones un tampón, una toalla sanitaria, que utilizas copa, entonces o sea, siempre está como en contacto constante con estímulos que nosotros no asociamos a nada más que a una cuestión de tipo autocuidado, pero que también podemos manejar que el paciente empiece por hacer ese reconocimiento a través de pues la cuestión de la ropa. Bueno, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué te colocaste? ¿Cómo es? ¿Cómo se percibe? En el caso, por ejemplo, de la ropa interior, se puede preguntarles a qué tanta sensibilidad siente en esa zona, cómo es la ropa que trae puesta.
que trate de percibir qué tipo de fibra es, o sea, empezar como a ser un poco más sensible al cerebro, porque el cerebro es algo más integrativo dentro de esa zona en específico, porque siempre lo dejamos al último. Entonces, es tan básico que los niños, por ejemplo, dibujan la cabeza y el tronco y así, ¿no? Y hasta que ya lo hacen como una zona completa, pero en el caso, por ejemplo, de los niños que son abusados sexualmente, ellos sí sexualizan sus dibujos hacia la zona donde la agresión. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que ir dirigiendo ese estímulo sensorial hacia lo que nosotros esperamos obtener con el paciente. Y luego, ¿cómo trabajaría la sexualidad en el espectro autista? Es importantísimo, yo creo que tomar en cuenta también, el espectro autista es como enorme. Entonces, desde la parte muy profunda hasta lo más como superficial en el espectro, hay que recordar que el espectro autista maneja alteraciones de integración sensorial, ¿no? Esa parte de rutinas concretas, rutinas específicas, sensibilidad alterada, porque como tal, no es el hecho de que tú lo toques, o sea, el que tú lo toques no le afecta. Lo que le afecta es que tú lo tocas y acá arriba no lo integra de la misma manera que lo integra el grueso de la gente. Entonces, en ese sentido, primero tendrías que observar cómo se desarrolla dentro de su ambiente, porque desde la parte de la amistad que maneja una persona con trastorno del espectro autista, desde ahí primero tendrías que comenzar. Y sobre de eso empezar a basar tu dieta sensorial, ¿sale? O sea, no puedo como luego llegar, bueno, pues sí, pues la parte genital no, porque tenemos desde el niño, el adolescente o el adulto que está cursando con este trastorno, en qué nivel se encuentra y por qué no todos van a tener como esa misma reacción hacia los mismos estímulos. Hay aquellos que no toleran la música o un claxon, o no toleran los aromas, o no toleran cierto tipo de texturas, y tendremos que ir haciendo ese acompañamiento precisamente porque, por ejemplo, yo con las chicas, sobre todo con las adolescentes, con lo primero que tengo que trabajar es con la toalla sanitaria, ¿no? O sea, hablando de esta parte, desde el cómo voy a sensibilizar esa zona, que tolere precisamente, que lo conozca, que lo palpe, o sea, que lo integre como algo normal que va a tener que utilizar como si fuera otra parte más de ropa que le sirve para no ensuciarse y ir dosificando estos estímulos en ese sentido. ¿Por qué? Porque no todos van a reaccionar igual a lo mismo, ¿sale? Entonces, yo creo que ahí la visión del terapeuta es básica. Entre más conozcan de neuro, a eso sí es cañón, entre más sepamos de neuro, más vamos a entender cómo está entrando ese estímulo. Eso es muy importante. Y luego, cómo trabajar la masturbación o dirigirlo en los chicos que lo hacen en cualquier lugar. Hay que checar cómo están esos límites. ¿Qué tan directa estoy siendo con la indicación, con la instrucción? Este es un ejemplo que me encanta utilizar en todas las ponencias que doy porque es muy básico. Tú le dices a un niño chiquito, entiéndase, niño de 2 años y medio que va a ir al baño, tú le dices, oye, ¿sabes qué? Vas a ir al baño, esto, lo otro, aquello, lo vas a llevar al baño. Y entonces ella dice, no, yo voy solo. Va, perfecto. Vas al baño y después de hacer del baño te subes la ropa. Y entonces el niño regresa, o niña, y los ves y lo traen todo hecho bola en la parte de las pompas. Y tú así de, pues si yo le dije que se subiera la ropa. Sí, claro, pero tú tienes 28 años, 30, 35, 40, y ya pasaste ese nivel de los 12 de la abstracción. O sea, tú ya sabes ese concepto abstracto de que cuando te dicen sube la ropa, estás englobando todo. Pero el niño
que tiene 2 años y medio, no está en ese nivel, está entrando en un nivel preoperacional, ¿sale? O sea, todavía está como en, estoy aprendiendo de las indicaciones que me das. Entonces, si tú tienes ese niño de 2 años y medio y le dices, súbete la ropa, literal va a agarrar todo al mismo tiempo y se lo va a subir. Porque su cerebro en ese momento tiene ese aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de una instrucción, tenemos que darnos cuenta de qué tanto seguimiento instruccional tiene con otras líneas, porque en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay una masturbación constante, es precisamente por esa cuestión del autoplacer, pero el autoplacer lo puedes obtener de muchos medios. O sea, ese placer lo puedes obtener de muchos medios y hay medios que sí permitimos, que no es correcto, pero hay medios que sí son como muy permisibles. Entonces, que en la medida de lo posible nosotros tenemos que analizar qué tanto me está entendiendo de la indicación. O sea, porque a veces le dices, no, no hagas eso. ¿Qué es eso? Porque la mamá te lo dice, es que ya le dije que no haga eso. Ok, ¿y qué es eso? Pues, ¿eso qué hace? Las cosas tienen su nombre. Entonces, o sea, si tú le dices que no toque eso, pues eso puede ser eso, puede ser eso, puede ser eso, o sea, puede ser como muchas cosas, ¿no? O sea, y no le estoy dando un significado, pero si yo observo cómo es ese seguimiento instruccional, porque más que la acción es esa parte del no entendimiento de lo que le estás diciendo, pero no porque la persona probablemente no quiera, es porque a lo mejor mi instrucción no está bien ejecutada. Sí, como les decía, si yo le digo a un niño de 2 años y medio, súbete la ropa, o sea, de manera correcta, el niño entiende que la ropa es todo, y lo agarra todo y lo sube. Caso contrario, ok, vas a llegar, haces el baño, te limpias, te subes tu calzoncito, te subes tu pantalón y entonces ya llevas una secuencia. Tú sabes que son demasiadas indicaciones. Entonces, ¿qué haces? Haces el acompañamiento, porque por la edad nosotros tenemos que aprender también a reconocer precisamente todos esos aspectos. Se nos olvida que tenemos chicos a lo mejor de 8 o 10 años que están en ese proceso, que tienen alguna cuestión eh, cognitiva y le queremos dar esa indicación. Pues bueno, primero hay que ver en qué nivel cognitivo se encuentra. Puede tener 8 años, puede tener 10, pero a lo mejor cognitivamente ese entendimiento es de una persona que tiene 3 años. No le puedo dar una indicación mayor a la capacidad que en ese momento tiene de entender eso que yo le estoy diciendo. Entonces hay que también hacer nuestras evaluaciones cognitivas en la cuestión de las indicaciones, que también eso a veces se nos olvida. A veces digo, bueno, ¿por qué no lo hizo? Y luego te das cuenta que, es que no entendió lo que yo le quise dar a entender. Pero pues si mi instrucción fue muy clara, sí, fue muy clara para Fabiola que tiene 36 años, pero no fue clara para mi paciente que tiene 5. ¿Por qué? Porque nuestros niveles cognitivos son diferentes y nuestros niveles de aprendizaje por edad son diferentes. Entonces, muchas gracias, Galia. Espero que en la medida de lo posible, pues bueno, la verdad es que hablar de sexualidad es un tema muy amplio porque podemos hablar de patologías por edades, por estímulo, por respuesta, por integración, por si hay dolor, por si no hay dolor, pero pues que en la medida de lo posible vayamos teniendo ese cambio en la mentalidad nosotros como teos, que no se nos olvide que todos tenemos derecho a esta parte del acercamiento de la sexualidad y a veces es bien difícil pues salirnos de ese esquema, ¿no? Pero yo creo que como regla general o como dato general y que me encantaría que todos empezáramos, pues bueno, primero, todo tiene su nombre. O sea, si se llama vulva es vulva, si se llama pene es pene, si es vagina, todo tiene un nombre, ¿sale? Porque también, por ejemplo, en cuestiones, y pasa, de repente es como, es que él tocó mi galletita y pues, que no la toqué.
pero es que resulta de ser que la mamá le dijo que la vulva se llamaba galletita. Y entonces cuando llegas a juicio por casos de abuso sexual, que también nosotros como terapeutas ocupacionales podemos trabajar y aportar muchísimo, de repente te das cuenta que, pues bueno, o sea, la niña llega, hacen toda esa parte con los trabajadores sociales y las preguntas, pues es que la niña solo dice que es su galletita. Pues sí, claro, pero es que nunca le enseñamos o nunca le dijimos que esa zona se llama vulva. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, todos tenemos que llamarle a las cosas por su nombre, porque a veces hasta nos da pena, es como, ¿cómo le voy a decir? Bueno, así se llama. El pene es pene, la vulva es vulva, todo tiene su nombre. Y segunda, todos tenemos derecho a tener un equilibrio en todas nuestras ocupaciones, en todos nuestros dominios y eso habla de la sexualidad. Ese derecho, cualquier persona tiene el derecho de poderlo ejercer y nosotros que conocemos de este aspecto tenemos la obligación de hacerlo posible. Entonces, espero que les haya ayudado un poquito, que tengamos también ese acercamiento con esta parte de la sexualidad que sí viene dentro de la tabla de actividades básicas de la vida diaria, pero que siempre dejamos como hasta el último. Eh, ah, qué bueno que les gustan mis explicaciones y sobre todo que me doy a entender porque luego es un poquito complicado con esta cuestión de las palabras que allá tal vez sí se pueden decir y aquí no y viceversa, pero creo que bien. Muchas gracias. Nos dice Marce que es un tema que muy pocas veces manejamos con los pacientes y es absolutamente importante. No, no hay de que eh, cómo abordar la sexualidad en terapia grupal con personas con discapacidad mental. Si lo queremos desde la parte del grupo de amigos como tal, hay que checarlo, porque como les decía, podemos hablar desde la parte integrativa y en las sesiones grupales es funcional, pero hay que tomar en cuenta también que la discapacidad mental o intelectual, más bien, que en la discapacidad intelectual todos puede ser que manejen diferentes tipos de niveles. Entonces, si manejan diferentes niveles, también nuestros enfoques no pueden llegar a todos al mismo tiempo. Y en la parte de la sexualidad, yo trato de que en la medida de lo posible, primero empecemos por la parte individual, para que puedas conocer a la persona, porque todos experimentamos la sexualidad de manera diferente. O sea, vemos algunos que nos gusta más ir al cine, vemos algunos que nos gusta más ir al parque, vemos algunos que nos gusta más ir al antro, pues, o sea, también eso interviene. Entonces, también el sistema de creencias de la parte de la familia, lo que la propia persona te está representando dentro de la parte de sexualidad. Primero tendrás que conocer a cada uno para ver qué tanto puedes enfocar hacia la terapia de grupo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, también no todos te van a dar las mismas respuestas o las respuestas que tú estás buscando. Pues casi siempre buscamos que la terapia, en la medida de lo posible, en el aspecto sobre todo de sexualidad, sea individual en el sentido primero del reconocimiento. Ya una vez que tú reconozcas, bueno, qué necesidades tiene cada persona, entonces sí podríamos empezar a trabajar desde el punto de vista grupal, pero hay que hacer una evaluación de manera inicial, o al menos lo que yo recomiendo. Um, gracias por las porras. Dice Angie, qué rico saber que esto es una actividad de la vida diaria en la cual no podemos dejar a un lado y esos chicos presentan diferentes patologías, se les puede trabajar, no importa la condición de discapacidad, ellos tienen derecho a saber y cómo deben enfrentarse al mundo social. Así es, totalmente de acuerdo, todos tenemos derecho y bien, o sea, es una garantía individual, es un derecho humano y es parte de nuestra salud. Entonces sí, todos tenemos derecho y nosotros como TEOs tenemos esa obligación de permitirle a todo el mundo que tenga eso en específico, ¿no? Ese disfrute de todas sus actividades, todas, trabajo, escuela, ocio, descanso, sueño, actividades de la vida diaria básicas e instrumentales. Es parte de nuestro trabajo. Sí, la verdad es que las charlas de sexualidad, digo, ahorita es un enfoque general, sí, ya después se puede trabajar de manera individual. También
con todo el gusto del mundo, hacer una charla de a lo mejor alguna patología en específico, de valoraciones y demás, pues también con todo el gusto. La idea es seguir aportándonos un poco más a todo esto de lo que es la sexualidad, ¿no? Y no solo la sexualidad, en caso de toda la terapia ocupacional. Pero pues no sé si tengan alguna otra duda, si no, pues por mi parte pues eso sería todo. Espero que les haya gustado y pues nos andamos viendo por aquí pronto.